Vamos con la primera nota. Vean esta placa. BuzzFeed despide a 180 empleados y dice que usará inteligencia artificial para crear contenido. Ya lo dijo Andrés Prubo, que lo tuvimos 2 veces. Este es el año de la inteligencia artificial, ¿no? Que trae una revolución como toda revolución. Estuvimos con Leandro Di Persia. Leandro Di Persia será el encargado de la nueva carrera universitaria en la UNL sobre inteligencia artificial. Ingeniero, ¿cómo se decide crear y por qué se decide crear la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en Santa Fe? Y ya que está, le hago 2 preguntas en una. ¿Esta carrera se está dictando en algún otro lado de la Argentina? Bien, empecemos por el principio. Esta carrera va a ser la primera en una universidad pública. Hay otra en una universidad privada de Buenos Aires que empezó el año pasado, pero bueno, esta va a ser la primera carrera en una universidad pública de Ingeniería en Inteligencia Artificial. En la facultad funciona lo que hoy día es el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, donde hacemos inteligencia artificial aplicada a diversos tipos de problemas, y a lo largo de los años, bueno, hemos ido formando mucha gente y notamos que cada vez había una creciente demanda por parte de empresas que estaban buscando cada vez más incorporar inteligencia artificial en sus desarrollos o productos, y bueno, venían a pedirnos razonablemente a nosotros que le hagamos algún tipo de servicio para mejorar algún proceso o producto que tenían. Es como que naturalmente, teniendo cierta gente ya formada en el tema y viendo que hay una demanda concreta del medio de ese tipo de profesionales, y además que en los últimos años hemos visto que se ha puesto de moda, digamos, la inteligencia artificial, y vemos que está por todos lados, hay como un boom en eso, surgió como que naturalmente había que crear una carrera acá para dar respuesta a las necesidades del medio, para algo que se proyecta como una de las carreras del futuro de acá a 20, 30 años. Y bueno, y precisamente no, yo tenemos... no diría tan lejos, 20, 30 años. Yo diría, ya mismo, pero hacia adelante. Sí, un lustro ya. Sí. Como usted bien lo dijo, ya es una realidad. Sí, es una realidad que se está usando en la vida diaria, y muchas veces no nos damos cuenta de todas las cosas que usamos que tienen incorporada inteligencia artificial y ni lo sabemos. ¿Qué salida tiene esta carrera? ¿Tiene salida laboral? ¿Para qué lo va a capacitar? Hoy en día hay muchas empresas de la región, de la zona y a nivel país más también, y a nivel internacional un montón, que están demandando algoritmos de inteligencia artificial para sus productos. Y las aplicaciones en las que pueden trabajar son muchísimas. Pueden trabajar en aplicaciones médicas, por ejemplo, en imágenes médicas, en señales biológicas como electrocardiografía, señales respiratorias. Hay un montón de aplicaciones en el rubro médico, pero también hay aplicaciones en robótica, en automatización, navegación de vehículos autónomos, hay aplicaciones en bioinformática, hay aplicaciones en la rama que quiera. Por ejemplo, en bioinformática desarrollamos herramientas para que los biólogos les resulte más fácil acceder al conocimiento de ciertas estructuras muy complejas que, supónganse, por decir algo, queremos determinar la función de un gen. ¿Cómo hace eso un biólogo? Un biólogo propone una idea, le parece que podría servir para cierta cosa, y diseña un experimento para verificar si efectivamente ese gen tiene relación o no con esa función que quería verificar. Entonces, por ejemplo, nosotros desarrollamos herramientas que le permiten reducir las posibilidades de función. Entonces le predecimos posibles funciones para ese gen. En el área de la biotecnología, ¿para qué se puede usar la inteligencia artificial? Para esto que usted me Para esto que estamos hablando, estamos trabajando en proyectos, por ejemplo, para predecir cómo se pliega una molécula de ARN, que después a los biólogos les sirve para estudiar la función que tiene esa molécula de ARN dentro del organismo, para predecir la función de genes, para ver cómo se pliegan proteínas. Bueno, hay un montón de aplicaciones en bioinformática. De hecho, hace poco, no yo, pero otros colegas sacaron un trabajo muy interesante donde usaron esta serie de herramientas para estudiar el genoma del COVID, para ver si dentro de ese genoma había unas estructuras particulares que se llaman microRNA, que son muy importantes desde el punto de vista biológico. Entonces,
predijeron en qué pedazos de esa secuencia había microRNA, y luego de un tiempo se verificó que 5 de las estructuras que ellos habían predicho eran efectivamente microRNA. Se viene la carrera de inteligencia artificial en la Universidad Nacional del Litoral, son 5 años, carrera universitaria. Fuimos a charlar con Leandro Di Persia, que será el encargado de conducir la misma. No, de pronto dice inteligencia artificial y se imagina el Silicon Valley, se imagina películas de ciencia ficción, ¿no? Se imagina los robots de Terminator que tenían vida propia, pero ese reloj que tiene usted, ¿no está aplicando inteligencia artificial, por ejemplo? Bueno, probablemente en alguna etapa lo esté haciendo, sí. Por ejemplo, este reloj determina a partir de mis pulsaciones cardíacas si yo estaba durmiendo o no. Le digo su reloj porque hoy en día todo el mundo lo está comprando. ¿No? Sí. Yo debo ser el único que no lo tengo, pero todo... Sí. Y bueno, esa tecnología, por ejemplo, que a partir de la señal de pulso cardíaco, o sea, si cada vez que late su corazón, determinar si usted está dormido o despierto, bueno, de hecho es una tecnología que existe, yo mismo he publicado trabajos sobre eso, así que se hace utilizando inteligencia artificial. Ahora me dicen que estos relojes van guardando la información que registran, porque también de las pulsaciones, de las caminatas, del sueño, ¿no? Y para hacer todo esto se requiere la famosa inteligencia artificial. Se requieren muchas cosas, se requiere procesamiento digital de señales, algo que enseñamos en la facultad y que la carrera nueva también incorpora. Se requiere inteligencia artificial para generar modelos que interpreten la información de esas señales y produzcan una predicción de algo, por ejemplo. Hay electrónica implicada, hay que miniaturizar todo y meterlo en un empaque chiquitito para que sea útil. Y se están utilizando muchísimo este tipo de tecnología que se llaman tecnologías vestibles, digamos, en español, porque se usan, por ejemplo, para monitorización de personas con discapacidades o ancianos en su casa. Por ejemplo, vos podés usar este tipo de dispositivos para determinar el tipo de actividades que está haciendo una persona durante el día y ver si se está haciendo algo raro, por ejemplo. Una persona... Claro, alguien que tiene ciertas rutinas y siempre hace las mismas cosas y de golpe la ves que está mucho tiempo parada en el baño, quieto, estático. Bueno, esa persona capaz tuvo un accidente y está caída en el baño y no se puede mover. Entonces con un sistema integrado de domótica que integra esa información puede mandar una alarma y avisar que esa persona está teniendo... Ese tipo de información se está procesando todo el tiempo en estos tipos de dispositivos. Y bueno, hay mucho espacio para usar esa información que se genera todo el tiempo para aplicaciones nuevas como esta que te digo, ver el estado de las personas, si está haciendo menos actividad de la que hacía, por ahí puede estar, por ejemplo, deprimida. Entonces hay aplicaciones en psicología y psiquiatría que tienen que ver con esto. Después seguimos con Leandro Di Persia. Hablando de todo esto, inteligencia artificial. Nueva carrera en la UNL, fuimos a conversar con quien estará a cargo de su dirección, Leandro Di Persia. Estamos llegando a donde yo quería llegar en el transcurso del reportaje, que seguramente mucha gente dirá, pero esto de la inteligencia artificial, ¿que algún día va a reemplazar el ser humano? Y la verdad que yo eso no te lo puedo contestar, algún día lo veremos, no sé. De momento no, en realidad lo que apunta la inteligencia artificial, porque como vos decías hace un rato, uno habla de inteligencia artificial y se imagina los robots de Terminator, que básicamente sería una entidad... Que cobraban vida propia. Claro, que es equivalente o incluso superior a un humano, claro. ¿no? Una entidad de ese tipo. Y en realidad lo que hacemos hoy en día no es eso, no apuntamos a agarrar y construir un humano artificial. Un Frankenstein. En realidad lo que agarramos es una aplicación específica en la que el humano suele tener mejor desempeño que una máquina, y son aplicaciones que en general asociamos con la inteligencia. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cómo hace un médico para distinguir en una radiografía dónde hay una fractura? Y bueno, eso lo sabe el médico, es conocimiento experto que adquirió con los años, puede determinar cuáles son los huesos que le interesa, dónde podría haber una fractura, porque ya ha visto un montón. Bueno, los médicos lo hacen muy bien. ¿Puedo yo hacer un algoritmo que detecte dónde hay una fractura en una radiografía? Y cuando el médico la va a ver ya le marque la zona y le diga, mirá, fíjate acá que me parece que hay una fractura. Bueno, eso se puede, eso es la inteligencia artificial. Entonces lo que estamos haciendo es agarrar un problema específico
que el ser humano resuelve muy bien, y ver si logramos construir un algoritmo que pueda resolverlo al menos en una equivalencia con el humano, de forma que ayude al humano que tiene que hacer esa tarea a hacerla mejor. Ingeniero, ¿el algoritmo vendría a ser nuestras neuronas? El algoritmo en realidad es como una receta. Le llamamos así porque es terminología del área, pero el algoritmo es una receta para hacer algo, digamos, es como una receta de cocina. Vos querés hacer un pan, bueno, agarrá tanto de esto, agarrá tanto del otro. Bueno, en un programa computacional vos querés detectar dónde está la fractura, bueno, agarrá la imagen, mejorarle el contraste, hacer una segmentación para determinar los objetos que hay, analizar cada objeto a ver si es un hueso o no. Una vez que determinaste los huesos, busca puntos de fractura. Bueno, se puede armar un algoritmo específico, o se puede armar un algoritmo que lo que va a hacer es aprender automáticamente de los datos, que eso es lo que tiene mucho que ver con inteligencia artificial. Yo le voy a dar muchos casos de radiografías con fracturas y sin fracturas, le voy a dar ejemplos y dónde están esas fracturas, y el algoritmo va a aprender solo a determinar dónde está la fractura. Vamos a terminar con Leandro Di Persia. Estará a cargo de la nueva carrera Inteligencia Artificial que dicta a partir de este año la Universidad Nacional del Litoral. Por ejemplo, todos vieron el ejemplo de esas Siri o esas parlantes que uno le habla y le dice prende la luz, por ejemplo. Alexa. Bueno, esas aplicaciones... Que uno le da órdenes. Bueno, ahí hay un montón de inteligencia artificial, desde el punto de vista que, primero, que le das una orden verbal. Entonces ahí hay, la inteligencia artificial aporta ahí al reconocimiento del habla. Pero después tiene que decidir qué hacer con eso que vos le dijiste. O sea, una vez que vos tradujiste lo que vos dijiste a un comando, tiene que dar una respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta apropiada a ese comando? Vos decís, poné música tranquila. ¿Qué es tranquila? Bueno, la inteligencia artificial tendrá información de vos, de tus gustos, y decidirá qué es para vos tranquilo y tratará de machear eso con alguna canción específica. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial. En los autos Tesla, por ejemplo, vendrían a ser también uno de los ejemplos. Los autos, esos son ejemplos de navegación autónoma. En ese caso también hay inteligencia artificial por todos lados, porque bueno, está el problema de, primero definir de dónde a dónde querés ir, que eso lo haces vos, llévame a tal lugar. Pero después hay que decidir cómo ir a ese lugar, por qué trayectoria, cuál es el camino más corto, cómo esquivar determinado obstáculo que aparece en el camino y que sea sin riesgo para vos, cómo frenar en un semáforo rojo y no chocar a un peatón que se cruza. Todas esas cosas son decisiones que va tomando el auto usando cosas como radares, sonares, imágenes que va sacando todo el tiempo de video de su entorno para conocer. Entonces hay un montón de problemas ahí que implican, sí, inteligencia artificial. En esta carrera, ¿pueden empezar gente que ya hayan tenido otras carreras? Usted hablaba de los biólogos recién. Sí, por supuesto. Toda carrera es amplia como para permitir gente de diversos campos que se involucren, pero más esta en particular, que tiene aplicaciones. La inteligencia artificial prácticamente tiene aplicaciones en lo que sea. Siempre que haya un problema complejo a resolver en el área que sea, podemos intentar atacarlo con inteligencia artificial. Así que no importa si lo que te gusta es más biológico o más robótico o electrónica o lo que sea que te interese, vas a encontrar una rama en donde aplicar inteligencia artificial. Y de hecho esta carrera está diseñada para eso, porque es una carrera de 5 años que tiene... Cuéntele a los jóvenes que están mirando. La carrera tiene 5 años, pero tiene un ciclo básico de 3 años que tiene una estructura bastante similar a la de cualquier ingeniería, pero finalmente en los últimos 2 años uno se especializa. Entonces nosotros proponemos 3 trayectos posibles, uno más basado en electrónica y robótica, otro más basado en procesamiento de señales e imágenes y otro más basado en aprendizaje automático. Esos 3 trayectos, el estudiante puede elegir de un menú más amplio de materias un subconjunto de ellas y se especializa en robótica. Otro subconjunto distinto y se va a especializar en aprendizaje automático.
o incluso puede diseñar su propio trayecto y elegir su propio conjunto y hacer su propio trayecto que no sea ninguno de los propuestos por la facultad. Eso es muy lindo porque le da mucha flexibilidad para diseñar qué es lo que quiere hacer al propio estudiante, hacia dónde quiere orientar sus estudios. Así que bueno, yo creo que es algo muy interesante y que es una gran oportunidad poder estudiar esto en nuestra región, donde, como ya le digo, hay un montón de empresas que están demandando este tipo de